Después de tantos años de viajar por el mundo, deseo organizar los conocimientos y la información que he traído de lejanas tierras. Mi viaje por América ha dejado una profunda huella en mi vida. A esas investigaciones científicas y humanas descritas en mis diarios de viaje y otros libros, me referiré en mi obra Cosmos. Para entender el cosmos, debe mirarse desde diferentes horizontes y estar atentos a las más variadas voces de la naturaleza. Nos acercamos a la costa. Un nuevo mundo por descubrir nos espera. Endlich, Neuspanien in Sicht. Oui, Alexandre. Nous sommes arrivés à la Nouvelle-Espagne. Vamos a bajar las cajas aquí, en la playa. ¿De acuerdo? Gracias. Humboldt es mucho más que un explorador, o en todo caso es un explorador de carácter científico. Lo que le interesa no solamente es la recopilación de datos o de aspectos fundamentales de una determinada zona, sino hacer comparaciones en nivel incluso, podríamos decirlo así, planetario. Arriba la vamos a poner arriba. Aquí más arriba. Ya había habido naturalistas antes que él. Iban en casi todos los viajes, en todos los barcos que iban de exploración geográfica, tanto holandeses como franceses, como especialmente británicos. En eso no hacen nada muy nuevo, ¿no? Pero va muchísimo más allá de lo que hacían estos naturalistas, porque empieza a comparar áreas, empieza a comparar grupos de organismos, empieza a tener una relación de las distribuciones de climas, del papel que la atmósfera, los continentes, el mar juegan. Yo creo que en eso realmente Humboldt ha sido un gran pionero.
Para Humboldt, América ha sido, digamos, no solamente el sueño de su vida, el sueño también de sus quehaceres como explorador, sino ha sido también esa visión de un continente diferente, de una serie de culturas que él iba a estudiar. Entonces, como explorador, digamos, ha explorado tanto a nivel de la historia natural como a nivel de la historia cultural, y eso muchas veces se olvida. ¿Por qué pudo visitar la América Española? Él no tenía previsto el viaje. Lo que quería era viajar a Egipto, o en todo caso realizar un viaje alrededor del mundo. Esos dos propósitos se frustraron. Primero, el de Egipto porque estaba la campaña de Napoleón y no pudo embarcarse. En consecuencia, él junto con Bonpland lo que decidieron fue cruzar los Pirineos y llegar a España. Pero encontró en España una excelente acogida por parte de un ministro ilustrado de Carlos IV, que era el marqués de Urquijo. He didn't really have a lot of hope for success. Here he is a foreigner, he's not a Catholic. The Spanish did not have a history of allowing such people entryway into their colonies, but he had come at just the right time for a positive response to happen. Humboldt ya cuando ve a Carlos IV ya era un científico con prestigio. No obstante su juventud, tenía 29 años. Su Majestad Rey Carlos IV de España. Señor. It's not so much that King Carlos IV was interested in botany or interested in scientific exploration. What he was interested in was the fact that Humboldt may have some ideas on how to help the mining industry in the colonies. And that possibility was really what made Humboldt's proposition so interesting. That and the fact, of course, that Humboldt was going to underwrite his entire trip. It didn't cost the Spanish crown a single peseta. Todo el viaje lo pagó de su propio peculio. De manera que costear un viaje en aquellas condiciones, en aquella época, era una verdadera fortuna. Pero además, costearlo acompañándose de tanto instrumental científico era una verdadera hazaña. De manera pues que Carlos IV le dio amplios pasaportes para él y para Bonpland, considerando algo que es verdaderamente notable, que el rey de España, rey católico, le da pasaportes amplísimos a un protestante, que era Humboldt, y a un republicano, que era Bonpland el francés. Pero tan amplios esos pasaportes que les ordenaba a los virreyes de los lugares a donde fueron la apertura sin límites de archivos, acceso a todas las colecciones que hubiera vinculadas a la investigación de Humboldt. Realmente fue algo inusitado. Humboldt had begun his voyage, he arrived in Venezuela. Crossed Venezuela, returned to Cuba, from Cuba back to Venezuela, to Colombia, Quito, and Peru. So he had already crossed northern South America, and now on his return, he was going to return sailing out of Guayaquil to Acapulco. Con mucho cuidado. Muchas gracias. Amarremos los botes, ¿no? Para que no se vaya con el agua. Humboldt llega a México por el puerto de Acapulco acompañado de dos personas. Su colega científico francés Aimé Bonpland
y acompañado también de un joven ecuatoriano de la aristocracia quiteña que se llamó Carlos de Montúfar, que era amigo íntimo de Alexander. 22 de marzo de 1803. El puerto de Acapulco es una de las bahías más bellas del mundo. Sus rocas están talladas con pico y parece un canal trazado por la naturaleza. La catástrofe que habrá formado este puerto dejó algunos fragmentos del continente. Piedras que parecen ruinas de antiguas construcciones, ese corte característico del granito. Muchas arañas. Ce sont des variétés de plantes différentes de celles que nous avons vues en Équateur. Lo primero que hace Humboldt al llegar a cualquier lugar es empezar a escarbar. Luego lo que hacen él y Bonpland es recoger plantas, darles nombre, clasificarlas, situarlas en el contexto adecuado, según la clasificación de la época, pero todavía algo más. Lo que le interesa a Humboldt es mostrar cómo las plantas emigran o cuáles son las condiciones climáticas que permiten a las plantas sobrevivir en un lado o en otro del planeta. De manera que al recoger la planta y clasificarla, establecen la familia a la que pertenece. Eso es para ellos extremadamente sencillo. Lo que hacen es determinar la altura a la que se encuentra la planta sobre el nivel del mar y la latitud y la longitud en la que se hallan. De suerte que después hace un enorme plano y determina así cómo se encuentran las plantas según su desarrollo desde el nivel de las aguas hasta el nivel de las nieves perpetuas. Esta es una hazaña que nadie había hecho antes. Incluso es el primer libro que publicó a su regreso a Europa, La geografía de las plantas. Pese al calor, el camino es muy agradable, riqueza de cualquier clima caliente. A pesar de las distancias, en todos lados los trópicos de América se parecen. Humboldt era un hombre que no perdía el tiempo. Se supone que habrá dormido, si mucho, 4 o 5 horas al día. Fueron incansables porque en las condiciones en que ellos viajaron, en brechas, en selvas, enfermos. Un aspecto interesante de Bonpland es que él padecía ya de fiebres intermitentes, es decir, que él había contraído malaria en Venezuela y entonces él estaba buscando plantas que lo ayudaran en ese sentido. La quina es una planta muy importante para controlar la malaria. La malaria no se cura, la tienes toda la vida, pero sí la puedes controlar. Entonces la quina era esa planta que podría controlar esas fiebres que tenía Aimé Bonpland y por lo cual no podían seguir haciendo las excursiones al ritmo que Humboldt quería.
muchas de estas plantas tenían un valor extraordinario porque eran tintes, eran medicinas, eran alimentos, eran plantas novedosas que daban sabores diferentes, que le daban variación a la comida y sobre todo muchas de ellas se usaban para conservar la comida. Fue como un despertar desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista cultural sí se conocían muy bien esas plantas, pero no habían sido descritas desde el punto de vista de la ciencia. Viajamos todos los días de 2 a 3 jornadas, como se dice aquí, cada una de 2 horas de camino, subiendo de las 5 de la mañana a las 9, 9:30 horas, y en la tarde de las 4 a las 7. Pasamos los grandes calores del mediodía en una venta, protegidos de los rayos del sol. Humboldt, en cierta forma, dio pie a la flora mexicana moderna. Los trabajos anteriores, aunque son muy importantes, faltaba una base científica. ¿Qué quiere decir este? Una base científica implica que uno tiene que hacer observaciones, tiene que comprobar hipótesis y necesita material que nosotros documentamos con muestras o especímenes que uno puede regresar y repetir el estudio 10 años después, 100 años después, en el caso de Humboldt, 200 años después. Si no tenemos este material para repetir, no es ciencia. Humboldt en sus trabajos acumuló más de 900 especies en México. Entonces, pues, para cualquier botánica hasta hoy en día, para colectar tantos números en menos de un año, es todo un reto. Quisiera decirte lo que hacía con todos los materiales que recogía. No recogía un solo ejemplar, formaba 2 o 3 colecciones, porque tenía el temor y gracias a eso se salvó muchísimo de lo que él recogió. Tenía el temor de que se pudiera perder. Incluso con un amigo suyo embarcó rumbo a Europa todo un conjunto de plantas antes de llegar a la Nueva España y ese barco naufragó y se perdió todo lo que ahí tenía. Obviamente fue un equipo, Humboldt y Bonpland, trabajando en el campo. Además, colectaron muestras de vario, en la cual pues colectaron fragmentos con hoja, flor, fruto y todo eso, prensando todos ellos para secar y conservar y después montar. Y este material está guardado en un lugar que se llama herbario. El herbario nacional, que está ubicado en el Instituto de Biología de la UNAM, es el herbario más grande de México. Tiene casi 1,5 millones de muestras y sigue creciendo. No tenemos muestras de Humboldt en nuestro herbario porque en esta época la política fue llevar material, en este caso de Renato, a Europa como propiedad de la corona y después repartido entre los jardines botánicos reales donde estaban ubicados los herbarios de esta época. En este momento las muestras de Humboldt están en
Herbario de París, Historia Natural de París, y también en el Jardín Botánico de Berlín. Wir sind hier im Willdenow-Herbarium des Botanischen Museums in Berlin. Und das ist eine bedeutende Herbarsammlung. In diesem Herbarium von Karl Ludwig Willdenow sind auch sehr viele Belege, also über 3000 Belege von Alexander von Humboldt. Und ich habe jetzt gerade einen Faszikel geöffnet. Und hier bei den Lauraceen habe ich jetzt einen Beleg, der von Bonpland und Humboldt gesammelt wurde. Und zwar wurde der, ja, gerade als sie nach Mexiko eingereist sind, in Acapulco. La mayoría de las colectas fueron plantas que Humboldt, Bonpland y Kunth han descrito primera vez para la ciencia, y claramente todos los botánicos y científicos actuales que están trabajando en entender un género, una familia, tienen que consultar estos especímenes, y en este sentido es un recurso de importancia fundamental para la ciencia actual. Yo empecé a trabajar con la ecología de la planta y bueno, me metí al herbario y empecé a ver cosas. Siempre había HBK y HBK. Después de cada nombre científico, ¿no? De muchos nombres científicos, decía, ¿quién diablos es HBK? Bueno, luego me enteré que no era uno, eran 3 personas, y la H era Humboldt y la B era Bonpland y la K era Kunth. Y yo decía, bueno, qué cantidad de especies descubrieron y describieron, ¿no? Estas gentes. Humboldt es casi como un fundador de la botánica integrativa, que significa no solamente describir planta, pero entender las plantas en su medio ambiente. Y eso es fundamental, y básicamente lo que podemos hacer o decir es: Humboldt fue el fundador de la geografía de plantas, o la ciencia que tiene el objetivo de entender realmente los patrones de biodiversidad. Dicen, son cuentos de familia, no sabe uno qué hay de verdad, que la casa donde nació en Tegel, en pleno Berlín ahora, antes era un poco en las afueras, que coleccionaba hojas y flores y cosas y los clasificaba, y quizá por ahí empezó su afán por la naturaleza, una gran afición que tenía, no solo plantas, sino todo, el universo, las minas, el cielo, la luz, el aire, todo. Yo creo un hombre de una gran sensibilidad y una gran curiosidad también. No solo desde su juventud, sino desde su infancia, Alexander tenía una gran inclinación hacia la naturaleza en general y muy particularmente hacia las plantas. De hecho, su mamá le decía, en un tono cariñoso y burlón, mi pequeño boticario. Y siempre se acordó Humboldt de ese mote que usaba su mamá, pero lo pinta de cuerpo entero, porque de grande, como científico, además de ser experto en ramos de geología, muy especialmente minería, su pasión eran las plantas. Pues el padre tenía un puesto en la corte, claro. Y la señora era descendiente de hugonotes franceses, por lo visto una señora muy, muy severa.
Y el padre murió cuando los dos, eran nomás dos hermanos, Guillermo y Alejandro, eran bastante chicos, como creo que eran de 10 y 12 años cuando perdieron al padre. His father was a very happy-go-lucky man. They would go hunting together when they were young. His mother was very concerned about the brothers, but her concern was very practical, and it was not a especially loving environment. He felt trapped in his castle, and the books were a way of escaping that isolation and dreaming about another world. Él y su hermano reciben una instrucción privada de primer nivel, gracias a que su familia es una familia de enormes recursos. No pertenece a la alta aristocracia, pero sí a una familia muy pudiente en la Prusia de aquel entonces. Y los padres les dan una educación del máximo nivel posible. Desde niño, sus preceptores le enseñaron a él y a su hermano francés, griego, latín, y después el español lo aprendió perfectamente bien en 5 años de viaje americano. He met George Foster at the University of Göttingen, and it was immediately a meeting of like souls. Foster had been on the second voyage of Captain Cook, along with Foster's father. And so just the stories that he could tell Alexander about the voyage through the South Seas, the South Pacific, that stirred his imagination. And then, in 1790, Foster invites Alexander on a trip to England. Pasó a Inglaterra, que le impresionó mucho. Le encantó el mar y le encantó Inglaterra, y vio un cuadro, y eso lo describe al inicio de su última obra del Cosmos, vio un cuadro donde se veía toda exuberancia tropical, y eso le encantó. Y digo, estoy hablando de un joven de 19 años. Entonces, ese joven, que además luego pasó a París en plena revolución, se convirtió en un joven liberal, interesado en descubrir el mundo, en conocer el mundo. One of the very important influences as they came through Paris in 1790, the 14 de Juillet, the first anniversary of the revolution, had a lasting impact on Alexander and on Foster as well. Throughout his life, Alexander was a confirmed Republican as a result of that experience with the liberating feeling of that time in Paris. El París que él conoció a los 20 años, revolucionario, después también siguió siendo realmente la ciudad en donde más a gusto se sintió, y donde era la verdadera meca de la ciencia era París. La madre muere cuando Alexander tenía 26 años de edad y su hermano 28. De suerte que a la muerte de la madre heredan una fortuna enorme. Alejandro, el menor, decide convertir esa fortuna en dinero líquido y con él realizar el viaje.
De sud au nord, de Acapulco au Mexico. En passant par Chilpancingo. Oui. Nous pouvons ensuite contourner Cuernavaca par l'est et nous redescendons au lac de Texcoco par le nord. Qu'en pensez-vous? En el viaje por Tasco, Cuernavaca, Toluca y luego pasamos a Valladolid, Pátzcuaro, antes que regresamos por Tlaxcala. Él pasa un mes entre Acapulco y la Ciudad de México, supongo que primero explorando las minas, porque era una de las solicitudes que le habían hecho, que él diera sus comentarios cómo mejorar la minería en México, y en Tasco había unas minas muy importantes de plata. La Nueva España se había convertido en la segunda mitad del siglo XVIII, en la época que llega Humboldt, en el primer productor de plata del planeta. O sea, en ese sentido, las minas eran sumamente productivas y cuando llega en general a la Nueva España, visita estas empresas, pero sobre todo las grandes, importantes minas en Pachuca y Real del Monte, y después visita Guanajuato, que había sido realmente donde había habido unas bonanzas espectaculares. Aunque hay mucho que reprochar a la mina de la Valenciana a causa de la falta de una extracción cómoda, por otro lado no se puede negar que en lo que concierne a la albañilería es la mina más soberbia del mundo. Todos los pozos son escalinatas como en un palacio, con escalones muy cómodos. Como las remesas de plata eran tan importantes para la metrópoli, fue fundamental para la corona el que las minas marchasen bien. Entonces, era el sector económico que más interesaba a la corona, y por eso que un especialista como Humboldt, que había estudiado precisamente detalladamente la minería y que le interesaba la geología y todo esto, era ideal para la corona darle permiso a un experto que pasara a reconocer sus minas y que hiciera un informe general sobre el estado de la Nueva España. En ese sentido, de la plata que salía de aquí se financiaba el imperio, su seguridad, todos sus gastos que tenían un imperio tan complejo como el español. Lo malo para la Nueva España, en cierta manera, era que era una sangría constante. Toda la plata se iba hacia la metrópoli y aquí había una escasez de circulante. Entonces aquí había un trueque generalizado en el medio rural, había autosubsistencia en el medio rural y en ese sentido una enorme desigualdad social. Pero en México pues encontró situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, el acarreo de mineral se hacía a través de unos operarios llamados tanateros o tenateros. Ellos pues eran personas que iban prácticamente desnudas, solamente con un calzón, sus guaraches, y cargaban en su cabeza un cesto que estaba tomado por lo que se llama el tanate, justamente de ahí su nombre, y subían a la superficie cargando entre 50 y 60 kilos a sus espaldas en lo que se llaman escaleras de muescas. Esas escaleras de muescas son unos troncos a los que se les cortan los escalones con hachazos. Pues tenemos unos escalones de 5 o 10 centímetros, que era donde estos operarios tenían que meter su pie para poder ir subiendo. Qué contraste. Se habla todos los días de la energía de la raza blanca y de la flaqueza de los indios. Estos últimos hacen 8 a 10 viajes con carga, y nosotros, pese a que vamos sin carga y estamos bien alimentados, nosotros subimos a rastras.
Entonces eran unas situaciones muy difíciles que a Humboldt ya le habían preocupado desde Europa. Él incluso había ideado una máscara para que los mineros pudieran respirar aire limpio, pero pues era muy difícil, ¿no? En esa época realmente poder instaurar esos sistemas, ¿no? Inventó esa máscara y también una luz especial para que vieran que se veía mejor en las minas. Hizo muchos experimentos también, de quedarse ahí sin oxígeno ni nada hasta que se desmayaba y lo encontraban al día siguiente. Ese tipo de cosas él hacía mucho. Humboldt como explorador era sin duda muy arriesgado y sus enormes conocimientos jamás le podían permitir adivinar con qué se iba a encontrar. En una de mis visitas a la mina de la Valenciana en Guanajuato, sufrí de una caída hacia atrás muy peligrosa, por lo que padecí fuertes dolores durante 15 días, debido a la contusión del hueso coxígeo. Sin embargo, a pesar de las desgracias que pueden ocurrir en las entrañas de las minas, el espectáculo de ese mundo subterráneo es fascinante. In fact, the mining visit was the most, he described it as the most tiring part of his entire expedition. Daily going up and down into the mine shafts. The energy that he was able to sustain over such a long period of time, to me, is absolutely incredible. En la cuestión mineral, normalmente lo que se hacía era colectar especímenes, ¿no? Ya desde finales del siglo XVIII existían este tipo de viajes mineralógicos, ¿no? Que llamaban, ¿no? Y que Humboldt pues es el máximo exponente de estos viajes mineralógicos porque pues cubrió gran parte del planeta en ello y de ahí que sea pues también un gran geógrafo, ¿no? Y entonces Humboldt va a hacer esta colecta de minerales y estos pues se van a enviar en cajones, ¿no? Se envían a París, se envían a Berlín. Y efectivamente, todavía en los gabinetes de historia natural en Francia y en Alemania, se encuentran minerales colectados por Humboldt con las etiquetas que él hizo de su puño y letra, ¿no? Entonces Humboldt consiguió muestras que hoy día ya es imposible de encontrar. Ja, das Museum für Naturkunde Berlin besitzt in seiner Mineraliensammlung 267 Stücke von Alexander von Humboldt von seiner Südamerika-Reise 1799 bis 1804. Hier auf dem Tisch ist eine kleine Auswahl seiner Proben, die er in Mexiko gesammelt hat, zu sehen. Insgesamt sind dies 162 Stück. Besonders bemerkenswert hier ist zum Beispiel dieser Chalcedon, der noch ein sehr schönes Originaletikett von Alexander von Humboldt besitzt. Das ist in französischer Sprache geschrieben, gibt Informationen über den Fundort, als auch über den Luftdruck, den er am Fundort gemessen hat. Und dies ist eine wichtige Information für die Höhe. Dieses Stück von Guanajuato ist aus einem Erzgang, und zwar das Stück besteht im Wesentlichen aus Quarzkristallen. Dieser Quarz pseudomorphisiert allerdings Baryt. Man sieht das noch an den schönen glatten Flächen, die ursprünglich den Baryt nachzeichnen und die dann später in den Hohlräumen durch Quarz ausgefüllt worden sind. Der Baryt ist heute vollkommen weggelöst worden. Deshalb bezeichnen wir das als Pseudomorphose. Dieses historische Gästebuch der Mineraliensammlung enthält auch die Unterschrift von Alexander von Humboldt. Und zwar vom 24. November 1805. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem Alexander von Humboldt die Proben damals dem Königlichen Mineralienkabinett übergeben hat.
La exploración geológica minera, ¿no?, realizada por Humboldt, ¿no?, él no la inventó, pero sí verdaderamente lo que él hizo en México, ¿no?, abrió muchos caminos. Y siguiendo a Humboldt, los primeros, ya podemos decir, geólogos mexicanos van a explorar México siguiendo el modelo de Humboldt. No podemos pensar en las ciencias de la tierra mexicana, le faltaría un gran ingrediente si no hubiera estado aquí Humboldt. Después de haber visitado las minas de Guanajuato, Humboldt se dirigió al estado de Michoacán, donde aproximadamente 30 años antes, o inclusive más, 40 años, había hecho erupción el volcán Jorullo. Le llamó mucho la atención y le dedicó mucho espacio en sus escritos posteriormente. Tengo entendido que lo cita en más ocasiones que a cualquier otro volcán. Ustedes se deben de imaginar que su Berlín, donde nació, no hay montañas, es bastante árido, aunque muy bonito por los ríos que pasan por Berlín, y llega a el Valle de México con sus volcanes nevados, que se sube al Jorullo como un volcán nuevo relativamente, muy reciente. El gran peligro que nos enfrentamos en ese cráter de Jorullo fue el de saltar por encima de esas grietas y caminar ya sobre costras de azufre, ya sobre escombros volcánicos amontonados que forman bóvedas a punto de desplomarse. Había que desconfiar de cada paso que se daba. Pero la majestad de los objetos que nos rodeaban nos hizo olvidar toda idea de peligro. En cuanto a dibujos, pues sí hizo dibujos de las montañas, ¿no? O sea, finalmente en Sudamérica y aquí en México va a ser dibujo de los perfiles, ¿no?, de los volcanes y demás, pues que eran impresionantes para él. Desde que salimos del bosque de pinos, ya habíamos hecho más de 2 horas a pie. Tan rápido era el camino, nos envolvió una espesa bruma. El viento soplaba con furia y como disipaba alternativamente los vapores, reconocimos las cimas pedregosas a las que debíamos subir. Era el volcán de Toluca. El Fraile es la roca más alta. Luchamos contra el viento, nos alentábamos mutuamente. Nos dimos cuenta de que el Fraile era muy escarpado, parecía una torre. A menudo dudamos poder llegar, pero cada vez que las nubes se dispersaban, nos alegraba una nueva luz de esperanza. Otro de los aspectos más relevantes del trabajo de Humboldt es que, puesto que llevaba telescopio, sextante y barómetro, lo que hacía era levantar un perfil del recorrido que hacía. Y así tenemos, por primera vez en la historia de la ciencia universal, el perfil de las montañas desde Acapulco hasta Veracruz
pasando por México y, por supuesto, ahí pone en relieve las tres cúspides más altas, el Citlaltépetl, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Él los dibujaba. Nunca antes se había hecho cosa semejante. Cuando Humboldt viene a la Ciudad de México, queda asombrado ante la hermosura de la ciudad. Compara la Ciudad de México con las capitales principales de Europa y dice que se le puede comparar y no desmerece junto a ellas. Realmente es de lo que más lo admira, la arquitectura de la Ciudad de México. Tal vez no hay ciudad en toda Europa que en general sea más bella que México. Tiene la elegancia, la regularidad, la uniformidad de las bellas construcciones de Turín, Milán, de los bellos barrios de París, de Berlín. Por otra parte, el propio México. Las calles son más limpias que la mayoría de las ciudades de Europa. La vigilancia es buena y la limpieza contribuye mucho a la belleza de la ciudad. Yo la llamaría ciudad de palacios. Algo que va a llamar su atención dentro de muchos aspectos es la arqueología del lugar. Entonces él va a escribir de ciudades, de sitios arqueológicos, pero también de monumentos, digamos, como esculturas, de las cuales algunas llaman muy particularmente su atención. Es el caso de 3 monolitos mexicas, que son la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc, entre otras más. Algo que llama particularmente su atención es la Piedra del Sol o calendario azteca, la cual la estudia, le dedica muchas páginas y la compara con una serie de calendarios de otras latitudes. También la Coatlicue va a ser motivo de su interés, y aquí va a ocurrir un hecho muy interesante para la arqueología novohispana. Resulta que Humboldt quiere saber y conocer a la Coatlicue. Él sabe que está en la universidad y va allá para conocerla, pero, oh sorpresa, se le dice que ha sido enterrada en los patios de la universidad. Entonces, Humboldt pide que se la destapen. Logrado esto, él hace el análisis, también dedica una buena parte de su libro a este monumento, en donde, por cierto, tiene aspectos que, por un lado, hacen ver que es la expresión de un pueblo bárbaro. En cambio, poco después va a reflexionar y a decir que para conocer estas expresiones antiguas, prehispánicas, etcétera, es necesario verlas no desde una perspectiva occidental, ¿no? Y en esto pues tiene razón. Entre los monumentos que parecen probar que, al arribo de los españoles, los pueblos de México habían alcanzado un alto grado de civilización, se puede conceder el primer rango a los calendarios, a las diferentes divisiones del tiempo adoptadas por los toltecas y los aztecas. ¿Qué otro aspecto le llama muchísimo la atención? La desigualdad. Ve que hay familias de una opulencia enorme y al propio tiempo personas en la indigencia mayor. Se da cuenta de un pobre, de un miserable que vive en la plaza
de la Ciudad de México, lo que llamamos la Plaza de la Constitución, en condiciones verdaderamente deplorables, dice, al lado de la universidad y de las instituciones científicas. Y advierte que en ninguna otra parte de América hay fortunas de la magnitud de las que encuentra en la Nueva España. Y al propio tiempo, vuelvo a decirlo, esta pobreza extrema. Lo llamó por eso el país de la desigualdad. No hay ciudad en toda Europa donde se vea tanta miseria en las calles. De 30 a 40 mil hombres, indios, completamente desnudos, envueltos en una frazada de lana o en harapos. Aspecto tan triste como repulsivo. Abundancia de piojos. Desigualdad de fortunas. Además, aquí conoce al gran arquitecto español Manuel Tolsá, que construye el Palacio de Minería y que cuando Humboldt lo visita ya estaba prácticamente terminado, aunque se construyó varios años después, pues por todo lo que faltaba de detalles, pero ya Humboldt le tocó ver al Palacio de Minería básicamente como lo vemos hoy en día. Y a Humboldt le toca también la inauguración del Caballito, que es la estatua precisamente de Carlos IV. Manuel Tolsá era arquitecto y también era escultor. Por lo tanto, vemos estas obras formidables, como el propio Caballito, que se debe al cincel del propio Tolsá. A la inauguración de la escultura ecuestre de Su Majestad Carlos IV, asistí acompañado de una de las mujeres más hermosas de toda la América, María Ignacia Rodríguez de Velasco, más conocida en estas tierras como la Güera Rodríguez. Además de su belleza física, llama la atención su cultura y su conocimiento sobre los movimientos políticos de la Nueva España. Hay algunas fuentes que hablan de amoríos entre Alexander von Humboldt y la Güera Rodríguez. No solamente no está documentado, ni no existe ninguna fuente que realmente se pueda comprobar, sino que no era la inclinación de Humboldt en ese sentido. Humboldt, a lo largo de su muy larga vida, nunca tuvo ni se le conoció ninguna novia, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era muy guapo, entonces a todas las jovencitas de la Ciudad de México estaban fascinadas de él y no dejaba de ir a las tertulias y todo, o sea, trabajaba siempre muchísimo desde muy temprano, pero no dejaba de ir de atender, digamos, lo que se esperaba de él en cuanto a sus obligaciones sociales. Durante toda su vida eso nunca lo dejó de hacer, entonces fue alguien que uno quiere mucho. Para él, hablar sobre un mundo significaba tener una experiencia, digamos, haber experimentado un sitio, un lugar, una región, un país. En este sentido, yo diría que Humboldt entonces crea una nueva dimensión científica. Es
un reinventor de lo que llamamos hoy fieldwork, de lo que llamamos trabajo de campo. Los diarios tienen una belleza escalofriante. Quien se acerca a los diarios creo que está captado, digamos, por esa belleza. Además que se conservan muy bien los diarios, físicamente hablando. Es sind eben eigentlich kleine Hefte gewesen, die hatten vielleicht 100 Blatt und die hat er dann gesammelt und hat diese Hefte am Ende seines Lebens binden lassen in sehr kostbare schweinslederne Einbände. Und das ist interessant zu sehen, dass er das getan hat, weil er ganz sicher davon ausgegangen ist, dass die Nachwelt sich für diese Tagebücher interessieren wird. Und das macht eben auch diese Besonderheit dieser Tagebücher aus, dass da jemand Tagebuch geschrieben hat, nicht für sich, sondern für die wissenschaftliche Welt. Los diarios americanos son como el libro de su vida, es decir, que ha vuelto sobre ellos, ha vuelto a integrar elementos, añadiendo observaciones a lo largo de su vida, en los años 10, en los años 20, en los años 30, en los años 40, en los años 50, hasta su muerte. O sea, es un libro que lo acompaña durante toda su vida. Pero claro, el corpus como tal es el libro que ha viajado por las Américas y que por eso mismo tiene su propio encanto y su propia, digamos, fascinación. Humboldt hat zunächst angefangen, auf Deutsch zu schreiben und es wechselt ziemlich schnell zur französischen Sprache über. Das heißt, er sah auch die Fortsetzung seines wissenschaftlichen Werks in der französischen Sprachumgebung und er hat seine Reisewerke auf Französisch publiziert. Und so sind die Tagebücher zu einem ganz großen Teil auf Französisch geschrieben. Interessanterweise, es gibt ein paar Stellen, wo er dann plötzlich etwas Privates schreibt und da schreibt er dann Deutsch. Er hat Spanisch zitiert, er hat in diesen Tagebüchern sind auch Exzerpte. Und da sind durchaus auch Exzerpte aus spanischen Texten. Wir haben im Nachlass Humboldts auch spanische Briefe von ihm, aber Spanisch ist, also er war einfach auch sprachbegabt. Also er konnte auch andere Sprachen eben, nicht? Humboldt tenía esa idea fundamental de que el ser humano es incapaz de comprender el mundo desde un solo idioma. Ansichten, o sea, es perspectivas, visiones. Es decir, que entonces trata de desarrollar diferentes visiones de América también. Todas estas observaciones son el resultado de lo que yo mismo vi en Nueva España del 23 de marzo de 1803 al 7 de marzo de 1804. Una de las épocas más fatigantes e intensas de mi vida. Su recorrido
es bastante reducido geográficamente con respecto a lo que hoy es México. Llega por Acapulco y viene a la Ciudad de México. Estando aquí la mayor parte de ese año que vivió en la Nueva España, hace 2 viajes. Uno a la zona minera del estado de lo que hoy es el estado de Hidalgo, al norte de Pachuca, y otro viaje al Bajío. En el viaje del Bajío visita Querétaro, Guanajuato, Michoacán y regresa a la Ciudad de México por Toluca. Y luego la salida de nuestro país por Veracruz, siguiendo la ruta de Puebla-Jalapa. Eso es todo. Si leemos lo que escribe en su libro de Sonora, de Oaxaca, de Zacatecas, de Yucatán, parece que estuvo en todas partes. No es así. Desde 1799 hasta 1804 son años decisivos para Alejandro de Humboldt. Prácticamente se transforma en un personaje a nivel internacional, que antes no lo había sido, por supuesto. Seguimos directo al norte. Tenemos que entrar. Las fatigas de un trabajo tan dilatado de más de 4 años y el estado de mis instrumentos no me permiten detenerme más tiempo en este grande y bellísimo reino de la Nueva España, apresurando mi regreso a Europa. Debo agradecer a Su Majestad la oportunidad de esta travesía, que ha dejado una huella indeleble en mi espíritu. Dios guarde a su excelencia por muchos años. En México se le regatea porque se cree, por un nacionalismo estrecho, que Humboldt vino y plagió, incluso se ha dicho tal cosa, a los ilustrados. Es verdad que entró en los archivos y que le proporcionaron muchísimos datos, pero eso hace cualquier investigador. Utiliza los datos y él ve de qué uso les da, cómo los enfoca. Lo primero que hizo fue dejar aquí, en la Nueva España, las tablas geográficas políticas. ¿Pero qué hicieron las autoridades virreinales con ellas, como hacían las autoridades en la península? Guardarlas. Eran investigaciones magníficas, pero no las daban a conocer. La posición de Humboldt es exactamente la inversa. Dar a conocer al mundo ilustrado y científico de su época lo que le ha encontrado. Durante mucho tiempo, Estados Unidos consideró que su frontera natural era el río Mississippi. Cuando compró Jefferson estos otros territorios, nadie sabía lo que había en ellos. Y le pidió información a Humboldt sobre ese territorio. Humboldt no lo había recorrido, tampoco sabía qué había en él. Le permitió que se copiara el mapa. Sí, correcto, le permitió que se copiara el mapa. Pero en el Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, Humboldt publicó y dejó al alcance de todo mundo, no solo de Jefferson, ese mapa. O sea que la acusación es una tontería. El mapa estaba publicado y al alcance de todo mundo. Que eso le permitió, 43 años después, a Estados Unidos invadir nuestro territorio, es una verdadera tontería. En su narración de lo que había visto en México, mucha gente lo tildan de espía con los Estados Unidos, o de espía de los Estados Unidos respecto a México, con este tipo, pero yo creo que lo que estaba haciendo era transmitir lo que había visto de una manera tan atractiva y tan convincente que realmente dejaba a la gente muy impactada, ¿no? Él volvió a París, donde vivió 23 años, y escribió muchas de sus grandes obras en francés. Estuvo en contacto con todos los científicos allá, pero eso fue su base, si quieres, de estar en contacto con todos estos científicos franceses y no alemanes.
Como explorador y como científico ha sido realmente el inventor de un nuevo discurso sobre el nuevo mundo. Es decir, que ha cambiado completamente la idea del continente americano en el mundo europeo. Humboldt no quería solamente hablar a los especialistas, sino quería realmente cambiar algo de forma fundamental. Y para eso quería siempre escribir de forma tal que su escritura era accesible para un público general. Y me percaté de que es una obra que en su presentación es casi única. Es decir, es una obra hecha con mucho amor y a donde el dinero no era asunto de discusión. Y eso se ve simplemente en las litografías que la acompañan. Él contrató a los mejores artistas de su época, sobre todo en París, para hacer las litografías. Hay muchas litografías de él de volcanes sudamericanos y mexicanos. Además, muchas litografías, obviamente, de especies de interés botánico. El ensayo político de Humboldt fue libro obligatorio para los viajeros extranjeros en México a todo lo largo del siglo XIX. La marquesa Calderón de la Barca, Maximiliano, Carlota, todos se habían leído a Humboldt y muchísimos más. ¿Por qué? Porque Humboldt publicó su libro algunos años después de concluir el viaje americano y se tradujo a varios idiomas, se publicó originalmente en francés. En el mundo físico, como en el moral, todo termina por entrar en el orden prescrito por la naturaleza. Los indígenas de México están acostumbrados a una larga esclavitud bajo la dominación de sus soberanos, como la de los primeros conquistadores. Pero se acerca la hora en que la gente apreciará la valía de un hombre, no por el rango que tenga, o por su cuna, o por la casualidad, ni por su poder o riqueza, sino solo por su virtud y sabiduría. Humboldt ha sido un personaje muy complejo y al mismo tiempo muy divertido. Fascinaba a la gente y de vez en cuando hablaba mal también de la gente porque tenía ese don de, digamos, de ese chiste que tenía y muchas cosas que tenía en la punta de la lengua. Y entonces nadie salía de los salones en París ni en Berlín antes de Humboldt porque todos tenían miedo de que a lo mejor hablara un poco mal de ellos. Los testimonios que tenemos acerca de su persona son que era una gente muy agradable, que gozaba mucho de la vida, que sabía bailar, que le gustaba ir a fiestas. Tenía una salud de hierro, vivió 90 años. Vivió 90 años. Esto es verdaderamente asombroso. Humboldt fue una inspiración enorme para Darwin desde su tiempo de estudiante. Leer los viajes y leer los relatos de las travesías, simplemente le encendió la cabeza. Y cuando empecé a ver la influencia que había tenido además Humboldt sobre Darwin, y que no nada más sobre Darwin, sobre muchas otras gentes, pues me llamó muchísimo la atención. Yo creo que no hay un científico que haya tenido esa capacidad gigantesca
el entendimiento del mundo espacial, el entendimiento de la distribución de las especies, de la geología, del vulcanismo, de tantas cosas como él la tuvo. It's been called the scientific discovery of America. Really something that is amazing even today, that two people traveling on their own could assemble so much information in so little time. El baúl por aquí, por favor. Humboldt prácticamente ha gastado toda su fortuna en sus viajes y en sus libros. Y no le importaba tampoco, porque él se consideraba siempre como un nómada. Es decir, a una persona que siempre cambiaba de lugar. Siempre me gusta la idea de que en Alemania no hay un lugar realmente de Alejandro de Humboldt. Una de las pocas casas es la en México, en Tasco. Y ese continuo movimiento, entonces no le importaba tanto poseer algo, sino hacer algo. Eso para él ha sido mucho más importante que todo tipo de posesión. Pero que sí me extrañó cuando yo llegué a México, yo tenía 14 años, y me encontré con la calle Humboldt. Y luego me fui a Tasco y había una casa Humboldt. Y me fui a Guanajuato y había otra calle Humboldt. Eso para mí fue gran novedad. Esa presencia a través de sus libros va a llevar a que Juárez, el presidente Juárez, lo declare benemérito del país y también que el Estado de México le dé el carácter de ciudadano mexicano, ¿no? Por eso yo a veces que he escrito sobre Humboldt he puesto el sabio alemán mexicano, ¿no? Por ese carácter que adquirió a través de este nombramiento. ¿Cuántas especies tenemos? Con esas recolecciones superamos los 600. Muy bien. Yo quiero registrar esa palmera. Se parece mucho a los de Ecuador, pero la hoja es distinta. Yo creo que ese tipo de personajes son muy raros, pero debieran ser realmente los que marcaran la conducción de la humanidad y desafortunadamente no lo son. Yo pienso que en sus tiempos sin duda fue el científico más importante. Yo creo que no lo digo yo nada más, es una cuestión que muchos historiadores de la ciencia corroboran y afirman, ¿no? De lo más admirable en un personaje como Humboldt es que pueda haber combinado su enorme sabiduría con sencillez y buen humor. Generalmente los sabios se toman muy en serio a sí mismos y eso ya a mí me hace dudar de la verdadera sabiduría. El recuerdo de un país rico, lejano, el aspecto de una vegetación libre, vigorosa, recrean y fortifican el ánimo. De igual modo que el espíritu, oprimido por el presente, se transporta voluntariamente hacia la juventud y se alegra con la simple grandeza de la humanidad. México tiene una posición muy especial en la ciencia, pero también en el corazón de Alejandro de Humboldt. Ojalá
que mi trabajo pueda ser de alguna utilidad a los que la suerte destina a velar por la prosperidad pública. Ojalá, sobre todo, que llegase a persuadirles de una verdad importante: que el bienestar de los blancos está íntimamente enlazado con el de la raza bronceada, y que no puede existir felicidad duradera en ambas Américas, sino en cuanto esta raza, humillada pero no envilecida en medio de su larga opresión, llegue a participar de todos los beneficios que son consiguientes a los progresos de la civilización y de las mejoras del orden social.